Buenas tardes, tenemos las 5 de la tarde con 12 minutos. Vamos a dar inicio a la videoconferencia del módulo 4. Nos encontramos con el doctor Aquiles Ricardo Sotillo Antesana. Doctor, le doy la bienvenida a la videoconferencia y le agradezco nuevamente por el tiempo prestado en la misma. Muchas gracias y un saludo a todas y a todos. Vamos a empezar justamente esta videoconferencia en relación al último módulo que nos toca revisar, al módulo número 4, que está relacionado al procedimiento penal en los delitos de violencia contra las mujeres en razón de género en Bolivia. En los anteriores módulos hemos visto elementos introductorios de conceptos sobre la violencia, el estado de los derechos de las mujeres que sufren violencia en Bolivia. En el anterior módulo hemos visto aspectos generales y aspectos muy importantes sobre el tema de la ley 348. Y ahora vamos a aterrizar en el tema ya un poco más específico que hace a este elemento final de este curso, que está relacionado al procedimiento penal, qué sucede y cómo se tramita el tema de las denuncias, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva el temario que vamos a encontrar en relación a este último módulo, ¿no? Vamos a tener como elemento, como tema 1, el sistema integral plurinacional de prevención, atención y sanción y erradicación de la violencia en razón de género, que es denominado el SIPASE. Este sistema pretende en el artículo 11 de la ley 348 generar una atención integral de las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia. En ese sentido, este sistema principalmente se va a erigir como un sistema de información, un sistema de datos, un sistema público de información, decíamos, que tiene por finalidad registrar todos aquellos casos que se dan por violencia contra las mujeres en Bolivia. Por eso establecemos que también es un registro de datos de carácter reservado, no cualquier persona va a tener acceso a este sistema, sino bajo justamente una orden necesariamente de carácter legal. Este sistema también ayuda para generar un antecedente y una certificación de antecedentes para las personas agresoras, donde mediante el trabajo que se tiene que hacer con el Instituto Nacional de Estadística, se va a hacer como una suerte de requisito de acceso, de elegibilidad para los servidores y servidoras públicas para acceder a cargos públicos, para que justamente no tengan ninguna persona que está trabajando en el Estado los antecedentes por delitos de violencia contra la mujer. Entonces, este sistema integral tiene por finalidad principalmente eso, ¿no? Generar estadísticas, generar datos actualizados sobre la temática de vulneración de los derechos contra la mujer. En la siguiente diapositiva estamos viendo ya las responsabilidades de los servicios legales integrales. En el anterior módulo veíamos que los servicios legales integrales son políticas que principalmente están dirigidas y que están llamadas a ser por el gobierno, los gobiernos autónomos municipales, para atender de forma inicial, de forma prioritaria, a las mujeres en situación de violencia. Entonces, el artículo 50 nos está estableciendo un poco cuáles son los lineamientos de trabajo que tienen que tener estos SLIMs en relación a la integralidad de sus servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que los SLIMs tienen que dar apoyo psicológico, apoyo social y apoyo legal a la víctima de violencia, principalmente de una manera gratuita, de una forma oportuna, de una forma con calidad y calidez. También se está preveyendo la terapia psicológica tanto para la víctima como para el grupo familiar o el entorno donde ha surgido esa situación de violencia. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces no solamente las víctimas van a ser las mujeres, sino también el entorno familiar, las hijas, los hijos que están en ese entorno de violencia contra las mujeres. También otro elemento muy importante que es importante destacar es la orientación de las denuncias en caso de violencia. Es decir, una mujer puede y tiene la facultad de asistir a estos SLIMs para ser orientada en cómo tiene que proceder en el tema de las denuncias. Es decir, es un punto de información muy importante, un punto de asesoramiento también que se va a generar para proteger a las mujeres que están en situación de violencia.
La intervención también tiene que ser inmediata, también se prevé eso por parte de los servicios legales integrales, donde también se incluye el patrocinio legal gratuito, es decir, todas estas orientaciones en el caso, o también está previsto, así lo establece la ley 348, el tema del patrocinio, es decir, que la persona puede contar con una abogada, con un abogado para el proceso. Asimismo, más adelante también vemos otras responsabilidades de estos servicios legales integrales, que es un elemento también comunicacional, un elemento de la prevención, de la promoción de los derechos de las mujeres a partir de mecanismos y estrategias de difusión de comunicación. Acciones de prevención que principalmente se pueden centrar en unidades educativas, en juntas de vecinos, en universidades y en otros espacios sociales donde es importante hablar de estos temas. También los servicios legales integrales pueden solicitar ante la judicatura creada por la ley 348 las medidas provisionales y cautelares que veremos más adelante. También realiza las visitas de apoyo y los informes sociales que son importantes. Los informes también se puede solicitar al Ministerio Público y también los servicios legales integrales pueden reportar todas estas denuncias que llegan al sistema integral que veíamos, el sistema SIMAS. Ahora bien, ya viendo un poco el procedimiento penal en relación a cómo se tramita la denuncia o cómo se van a desarrollar todo el procedimiento penal en relación a los delitos de violencia contra la mujer, cabe señalar que, como están viendo ustedes en esta diapositiva, hay tres principales momentos del procedimiento penal en la ley 348, que es la denuncia, que es la investigación y la persecución penal. Estos tres elementos entonces configuran al procedimiento penal en relación a estos delitos. Ya hablando sobre el primer aspecto de la denuncia, más adelante ustedes ven que la denuncia puede realizarla cualquier persona, principalmente la va a realizar la víctima, pero también puede ser terceros. Pueden ser terceras personas que no estén necesariamente vinculadas a la situación de violencia, pero pueden realizarlo, principalmente familiares, personas amigas, etcétera, ¿no? Entonces, la víctima o cualquier persona puede denunciar una situación de violencia ante la policía, que ya veremos que se crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB, donde se va a recabar estas denuncias, o también ante el Ministerio Público se lo puede realizar. Ahora, si bien esta denuncia es de forma directa, es de forma personal, también las instituciones del Estado pueden promover la denuncia. ¿Cuáles son las instituciones del Estado que tienen que promover la denuncia? Por supuesto, son los servicios legales integrales que pertenecen a los gobiernos autónomos municipales, las defensorías también de la niñez y adolescencia, los servicios integrales de justicia plurinacional, lo que conocíamos hace un tiempo como casas de justicia, que son dependientes del Ministerio de Justicia, que existen en las 9 capitales de departamento y en algunos municipios también importantes de nuestro país. También el Servicio Especial de Apoyo a las Víctimas, el CEDAVI, que también pertenece al Ministerio de Justicia, y también las autoridades indígenas, originarias, campesinas pueden denunciar las situaciones de violencia. Después de esta denuncia, después de esta, decíamos, dar a conocer que está sucediendo una situación de violencia, vamos a tener el apoyo inmediato, es decir, unas primeras medidas de protección que van a estar relacionadas a dos elementos importantes: a un apoyo integral y a una asesoría legal, donde va a haber un informe realizado por la persona que está recibiendo esta denuncia, donde se va a describir cuáles han sido los hechos y cuáles han sido justamente los bienes jurídicos y los derechos que se han vulnerado. Principalmente es el tema de la integridad física, ¿no? A partir de la violencia física. Luego vamos a ver que, hecha ya la denuncia, más adelante, lo que se debe hacer es la tramitación de la denuncia. Entonces, la tramitación de la denuncia es una suerte de dar seguimiento a la denuncia para que el proceso penal continúe en la fase de investigación. Entonces, primero denunciamos y luego hay que tramitar la denuncia preveyendo se esté cumpliendo todo el tema de la tramitación, ¿no? De esos pasos procesales
importantes para que la denuncia prospere y que tenga, por supuesto, lo que mucha gente necesita, que es una sentencia, una respuesta por parte del sistema penal ante estos delitos. Esta tramitación de denuncia puede ser también personal o también va a estar acompañada de un equipo interdisciplinario, es decir, abogadas, abogados, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, una serie de profesionales que están relacionadas al tema. Por eso hablamos de que existe un tratamiento especializado, que debe haber, mejor dicho, un tratamiento especializado cuando existe una denuncia. También las garantías son elementos importantes, ¿no? Ustedes saben muy bien la diferencia entre derechos y garantías. Los derechos son aquellos elementos importantes para proteger la libertad, para proteger los derechos de la vida, la integridad, la igualdad, mientras que las garantías son instrumentos de carácter jurídico que nos ayudan a materializar esos derechos. Entonces, también la Ley 348 de este procedimiento penal de persecución y sanción reconoce diferentes garantías que son muy importantes. Estas garantías van a ser el acceso a la justicia, es decir, que el Estado tiene que generar todas las condiciones materiales y formales, es decir, desde una norma, pero también desde el acceso material, por ejemplo, desde las rampas para ver si la persona tiene una discapacidad o para aplicar la gratuidad del proceso en relación al acceso a la justicia. Es muy importante la característica también del juez natural como un elemento del debido proceso en este aspecto, porque necesitamos un juez, una jueza sin prejuicios, un juez y una jueza que esté aislada de elementos patriarcales, de elementos machistas, que vayan a contaminar justamente la tramitación de esa causa. El trato debe estar, y el tratamiento siempre a la víctima tiene que estar primando la calidad y la calidez, evitando la revictimización, evitando los malos tratos, evitando las burlas, los chistes al respecto, ¿no? Que lastimosamente a veces son elementos comunes cuando uno va a tramitar una denuncia por 348. Y un elemento importante es el acceso a la información, que en todo momento la víctima principalmente y su familia tienen que estar informadas e informados sobre el procedimiento y sobre en qué etapa está el proceso judicial. Un elemento importante que existe en la materia penal y también en materia civil es el instituto de la conciliación. En las situaciones donde existe una violación de derechos por parte contra las mujeres, la conciliación está completamente prohibida. Es un elemento importante. No se puede conciliar en este tipo de delitos. Esa es la regla. Y por supuesto, como toda regla, tiene excepciones. Y la excepción va a ser que solamente bajo un carácter excepcional, fundamentado, donde tendrá el fiscal que argumentar muy bien por qué va a conciliarse, solamente se lo puede realizar en una sola ocasión, en un solo momento. Lo cual genera, evidentemente, elementos que no escapen a la impunidad de este tipo de delitos, bajo un poco presiones, un poco de intimidaciones que a veces hacen los agresores en contra de las víctimas. Entonces, la conciliación está prohibida y solamente se va a aplicar y se va a reconocer cuando sean de forma excepcional. Ahora bien, cuando existe una colisión normativa, es decir, ya el juez, un abogado, un fiscal esté analizando el caso y exista otra norma, por ejemplo, que pueda aplicarse al caso, la ley 348 tiene una aplicación preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima del Código Civil, del Código Penal, del Código de la Niñez, del Código de Familias, se tiene que aplicar en estos delitos la ley 348 como aplicando el criterio de especialidad de la norma jurídica, ¿no? Decíamos que van a haber diferentes instituciones que tienen que materializar este patrocinio de abogado, este asesoramiento gratuito, que van a ser los servicios integrales de justicia plurinacional y también los CEDAPs, ¿no? Los servicios plurinacionales de atención a las víctimas. Asimismo, también los SLIMs tienen una gran responsabilidad, como ya hemos ido viendo, en relación a la atención integral, oportuna de las víctimas en situación de violencia. Ahora bien, después de haber realizada la denuncia, como estamos viendo a continuación, se identifica que se tiene que comenzar la investigación del delito. Y esta investigación
no requiere tipo de investigadora, sino que es necesario o era necesaria cuando se estaba creando esta norma de identificar diferentes instituciones que estén sensibilizadas. Entonces, la Policía Nacional, lo que hace por mandato de la Ley 348, crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCB, que es el brazo operativo de la Policía Nacional en contra de estos delitos contra la mujer. La FELCB tiene que generar no solamente un tema de investigación en estos delitos, sino también de auxilio inmediato para las mujeres que están haciendo. La FELCB debe contar con plataformas de atención, donde sean en esos espacios donde se recepcionen las denuncias de este tipo de delitos. Asimismo, si el caso y en la situación se da una situación de flagrancia, es decir, se está cometiendo el delito de forma infragante, también se puede socorrer sin necesidad de mandamiento, ¿no? Conforme lo que conocemos muy bien, y se tiene que hacer un seguimiento de esta detención que se ha realizado en flagrancia en las 72 horas que es realizada tanto por el fiscal como la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Más adelante vamos a identificar también que la FELCB, esta Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, tiene que tener unidades móviles, no solamente tiene que tener oficinas estáticas en un lugar específico de la ciudad, sino también tiene que generar servicios desconcentrados a través de unidades móviles, a través de brigadas, a través de ferias, a través de diferentes estrategias que puedan llegar, que haga que llegue esta atención de la FELCB a la población. También vamos a prever el procedimiento, la existencia de medidas de actuación que se van a desarrollar a través de protocolos especializados, donde, por ejemplo, se tiene que establecer cómo se va a tomar la declaración, cómo se tiene que evitando la recomendación, por supuesto, y varios aspectos importantes que hacen a la tramitación del proceso penal. Asimismo, otro elemento importante de la Ley 348 es la investigación de oficio. En lo que conocemos y tradicionalmente a veces es muy importante que la víctima esté detrás del fiscal, que esté detrás del juez para poder llegar a una decisión, una sentencia. En este caso, la Ley 348 es muy clara al establecer que sin necesidad del impulso del denunciante, esa causa tiene que ser investigada y tiene que proseguir, por más que la persona, por ejemplo, pueda haber desistido o pueda estar justamente ya desinteresada en el proceso, ¿no? También tiene que haber un peligro, una investigación de oficio por el cumplimiento de los derechos de las personas. Asimismo, estos protocolos de atención de la FELCB a la víctima, que estamos viendo en el artículo 58, establecen diferentes elementos constitutivos. ¿Qué queremos decir con ello? La FELCB no va a atender un caso de violencia como si atendiese un hecho de tránsito o un hecho común, porque como estamos viendo, existe o debe existir un protocolo de atención por parte de los policías, de las policías a la víctima. Y este protocolo, como están ustedes identificando en el artículo 58, tiene lineamientos muy importantes, entre los cuales se identifican que la FELCB tiene que asistir, tiene que orientar y tiene que evaluar a la víctima en ese momento que llega, no tiene que esperar. Tiene que respetar y proteger la dignidad e intimidad de las personas, es decir, es a veces un poco complicado que la mujer se anime a denunciar estos hechos, entonces tiene que cuidar mucho a la víctima. Evitar el contacto con el agresor y evitar también el careo, ¿no? Que a veces es un elemento que se utiliza en procedimiento, pero obviamente está totalmente prohibido en la Ley 348, porque obviamente sería contraproducente sentar a la víctima con su victimador para que quizás siga el maltrato, siga la violencia. Se debe coordinar, la FELCB tiene que coordinar con todas las instancias, no solamente la policía boliviana, sino también del Estado y de las entidades territoriales. Ya lo hablábamos, evitar la revictimización, el tema de replicar todos nuestros prejuicios, nuestras taras, incluso nuestras ignorancias que tenemos al respecto. Entonces, tiene que evitar la policía caer en esos elementos, ¿no? Entonces, también para ir trabajando en ese tema, la policía, la FELCB, tiene que realizar
campañas de sensibilización a la población sobre estos temas. Asimismo, el artículo 61 de la ley 348 establece cuáles son las responsabilidades de los fiscales y fiscales de materia. Entonces, como ustedes están viendo en esta diapositiva, se puede solicitar justamente medidas de protección. ¿Y qué puede hacer el fiscal en este tipo de delitos? Puede recolectar pruebas, solicitar peritajes. Asimismo, va a dirigir este fiscal de investigación en coordinación con todas las instancias, principalmente con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Tiene que haber un informe semestral de todas las causas, es decir, ingresa la causa el día de hoy, 30 de noviembre, y de aquí a 6 meses, en el mes de abril, tendrá que haber un informe de cómo está ese caso. Si se ha proseguido, no se ha proseguido, cuál es la... Otro elemento que vamos a identificar es que los fiscales pueden solicitar el patrocinio legal, también en el caso de que vean que la víctima no lo tiene, traductores, o que en ciertos casos también la persona ingrese a la unidad de atención y protección a víctimas y testigos de delitos, ¿no? Para proteger su vida. Lo importante de esto es generar no solamente la denuncia, sino una suerte de resolución al respecto. Entonces es muy importante eso, ¿no? De que se tiene que proteger en todo momento a la víctima. Más adelante, ya vemos, siguiendo con este tema de la fiscalía, también se prevé la fiscalía de materia móviles en temas de ley 348. Entonces, ahí es un reto que se tiene que generar desde el órgano judicial, desde la fiscalía también, de dotar de estos motorizados, de estos vehículos que puedan llegar a ambientes alejados, a zonas que son alejadas de los centros citadinos. ¿Para qué? Para que la gente pueda denunciar de forma abierta, de forma libre y pueda tutelar de mejor manera sus derechos. Asimismo, estos fiscales tienen que tener personal de apoyo especializado, que podrían ser profesionales que vienen desde el área de la psicología, del trabajo social, de la psiquiatría, etcétera, ¿no? Los médicos forenses también tienen que tener una especialidad en violencia de género, no pueden ser cualquier médico, sino también médicos que estén sensibilizados. Es un elemento importantísimo porque la revictimización, la vulneración de sus derechos también se da en los ambientes, los nosocomios, en los hospitales, ¿no? Entonces es muy importante ese elemento de la sensibilización de estos cosas. El certificado médico homologado constituye pruebas, un elemento importante que viene en el 75. Otro elemento importante es el acceso a la documentación. Hablábamos hace unos minutos del acceso a la justicia, que también está relacionado al acceso a la documentación. El IDIF, como el Instituto de Investigaciones Forenses, debe tener una investigación computarizada, ¿no? Especializada, perdón. ¿Qué significa esto? Que también el personal del IDIF esté sensibilizado con la temática. También se prevé en el artículo 568 la creación de juzgados de materia e instrucción contra la violencia a las mujeres. Una suerte de judicatura especializada también, que es un elemento importante. Estas personas que van a estar en la judicatura especializada, es muy importante que hayan tenido una especialización, una sensibilización en materia de género. Y ese elemento se reconoce en el artículo 69, que es un elemento muy, muy importante. No puede ser cualquier jueza, sino tienen que ser jueces que estén evidentemente comprometidos y relacionados a la tema. También tiene que haber un equipo, y para eso también la Escuela de Jueces del Estado, eso dice el artículo 70, tiene que generar elementos de formación para estos jueces, estas juezas, para que estén realmente actualizados sobre la temática. Asimismo, se prevé en el artículo 71 un equipo interdisciplinario en el área social y en el área psicológica. Más adelante, lo que habíamos visto, se crea una especie de judicatura especializada para los delitos contra de las mujeres. Entonces, tenemos juzgados de instrucción, juzgados de sentencia y tribunales de sentencia. Entonces, la ley 348 hace una modificación de la ley del órgano judicial, creando estos tres elementos, estos tres espacios de protección jurisdiccional, ¿no? Los juzgados de instrucción, juzgados de sentencia y tribunales de sentencia en materia de delitos, en materia de
violencia contra las mujeres. Ya en la tramitación del proceso, se puede ver las medidas alternativas, es decir, al proceso. Cuando no queremos que exista una sanción contra el agresor, se puede identificar la aplicación de medidas alternativas, como ven en la diapositiva que estamos viendo, ¿no? Esta mención está regulada por el artículo 76, la cual establece 3 elementos muy importantes, ¿no? Que va a proceder esta salida alternativa cuando la pena no sea mayor a 3 años, es decir, la pena que se asigna al delito no sea mayor a 3 años. Si es de más, por supuesto, tendrá otro tipo de relevancia y no procede la salida alternativa. ¿Por qué? Porque ya en las penas mayores a 3 años, al menos se debe por la mitad de la pena. También entonces se puede identificar que estas salidas alternativas pueden ser de carácter simultáneo. Es decir, no solamente se va a pretender, encarcelar o privar de libertad al agresor, sino también se pueden generar otros aspectos de salidas alternativas a la pena. En esa línea de las salidas alternativas, como ven más adelante en la siguiente diapositiva, la multa, el artículo 77 establece que no constituye reparación a la víctima, sino que también tiene una reparación integral, una reparación real. Estas multas que puedan establecerse en contra del agresor no pueden ser mayor al 50% del salario de esta persona que ha cometido los delitos. Estas multas que se pagan van a ir asignadas a todos los elementos y al trabajo integral que realizan los jueces. Otro elemento también que se puede identificar como sanción a los agresores son trabajos comunitarios que pueden ser mínimo de 1 año y máximo 2, que está previsto en el artículo 79. Se puede aplicar también las medidas de necesidad en el artículo 80, o también se puede identificar la inhabilitación, hasta máximo 12 años de una persona, por ejemplo, para ejercer un cargo público, ¿no? Un tema importante. Y también se puede generar un plan de conducta por contravención de medidas de seguridad, es decir, la persona que tenga una medida de seguridad que haya infringido, también se puede generar un plan de conducta contra este agresor que ha vulnerado los derechos de una mujer. Asimismo, también dentro de este aspecto del procedimiento penal en la ley 348, existe una modificación de tipos penales que ustedes están identificando en la diapositiva. Esta modificación responde un poco a actualizar algunos tipos penales que obviamente responden a una lógica antigua, una lógica bastante patriarcal, entonces también es un elemento importante, ¿no? Vean entonces que se modifica la sustracción de un menor incapaz, el homicidio por comisión violenta, el homicidio-suicidio, el aborto forzado, las lesiones gravísimas. Siguiente, por favor. En esta modificación vamos a encontrar las lesiones graves y lesiones leves, que también van a tener diferentes agravantes cuando se hagan contra las mujeres. El tema de la violación también tiene su propia agravante. Va a haber también la previsión de la violación infante, niño o adolescente. Está relacionado también con el 308. También vamos a encontrar el tema del abuso sexual, que va a tener una previsión a partir de la ley 348 y del rapto. Asimismo, más adelante identificamos desde el artículo 84 y el artículo 85 de la ley 348 la incorporación y la identificación de nuevos tipos penales, ¿no? Es decir, de nuevos delitos que se van sumando a la ley 348. Y en esta incursión, en esta introducción de nuevos tipos penales, vamos a tener el cumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia, un elemento importante, ¿no? Cuando la administración pública no cumple con plazos, no cumple con el trabajo, también va a tener una sanción. El feminicidio, nuevo tipo penal, que está relacionado a no solamente la muerte de la persona, sino a la muerte por tener la condición de mujer que se realiza. La esterilización forzada, la violencia familiar o doméstica, que está prevista ahora también en el 262 bis del Código Penal, los actos sexuales abusivos. Más adelante también vemos otros tipos penales que se han incorporado, como los padecimientos sexuales en el ámbito de la integridad, ¿no? Veíamos en el anterior módulo que el artículo 15
de la Constitución reconoce a la integridad personal, ¿no? En sus diferentes elementos, donde está también la integridad sexual, el acoso sexual también ingresa, la violencia económica, la violencia patrimonial, la sustracción, perdón, de utilidades económicas familiares, ¿no? Que a veces sucede eso, ¿no? Ese decomiso arbitrario de parte de la pareja del sueldo de una mujer. Entrando un poquito más sobre el procedimiento penal, vamos a identificar que hay una simplificación del procedimiento. ¿Qué significa esto? Que algunos requisitos se van a flexibilizar y algunos pasos también van a ser más, se va a aplicar mucho el principio de celeridad. Entonces, estos principios para el procedimiento penal, notando que los principios nos ayudan a interpretar las normas, van a ser nuestras directrices en el procedimiento penal, ¿no? Está ahí la gratuidad, la celeridad, la oralidad, la legitimidad de la prueba, la publicidad, la inmediatez y la protección integral, que hacen un todo, un sistema de principios que nos van a ayudar a interpretar, o a ustedes como abogados, que también les van a ayudar cuando quieran aplicar la ley 348 en caso concreto, o exista un vacío que ha identificado algún tema oscuro en la ley. Asimismo, también, siguiendo en este mismo artículo 86, vemos otros principios: la economía procesal, la accesibilidad, la excusa, la verdad material, la carga de la prueba, las medidas cautelares, la confidencialidad. Y el elemento importante de estos principios es que tiene una definición, también una explicación que hace el legislador, que nos ayuda a comprender mejor estos temas importantes, ¿no? Ahora bien, el artículo 87 nos establece que también se puede realizar este procedimiento en sede de autoridades indígenas, originarias o campesinas, el hecho importante a la luz del artículo 2 de la Constitución. Habíamos visto también que solo se puede conciliar una vez y de forma muy excepcional. Es muy importante también que la ley establece que tiene que haber un protocolo de recepción, de registro y tramitación de la denuncia, donde se hace un seguimiento por parte de los fiscales, donde veíamos que tienen 6 meses para informar, la disposición de medidas de protección, que la investigación tiene una finalidad que es la sanción, que no necesariamente tiene que ser una privación de libertad, pero sí una sanción importante. También se va a generar las terapias de rehabilitación para el agresor, para un poco indagar cuál es la razón por la cual es violento contra las mujeres, para poder tratarlo también, tratar a esa persona en esos actos de odio que tiene hacia las mujeres. También vamos a hacer terapias de fortalecimiento para las víctimas y también para el entorno familiar, ¿no? Que también a veces es dañado por estos hechos y estos delitos. También se va a generar un sistema de seguimiento y verificación de las acciones, que es una suerte de ejecución de sentencias, ¿no? Para ver que se esté cumpliendo con todos estos requisitos y estas previsiones del Código de la Ley 348. Asimismo, las juezas y jueces de instrucción en materia de violencia hacia las mujeres deben estar disponibles las 24 horas, es decir, se establecen juzgados de turno para que en cualquier momento una persona pueda denunciar algún hecho de violencia contra la mujer. Se establece, por ejemplo, que existe una reserva del caso, la identidad de la víctima, si también hay menores de edad, se tiene que tener ese elemento. Todos los delitos, el artículo 90 de la ley establece que todos los delitos contra las mujeres, esos delitos que hemos visto que se incorporan o los que se modifican, también son todos de acción pública, es decir, la Fiscalía está ahí con el impulso procesal ejerciendo la persecución penal pública en estos delitos. La rebeldía del denunciado por no presentarse a la primera audiencia también está prevista en el artículo 41, para que no esperemos a también que siempre tenga que ser denunciado, sino ya directamente se declara la rebeldía para que continúe el proceso. En estos casos son válidos todos los medios de prueba, no solamente serán, como siempre se ve en todas las judicaturas, ¿no? En la prueba documental, sino todos los medios de prueba van a estar siendo habilitados y van a estar siendo reconocidos. El Ministerio Público está encargado de producir las pruebas, evitando la revictimización, entonces también esta suerte de recolección, de producción y de colección de las pruebas tiene que tener un enfoque, por supuesto, un enfoque de despatriarcalidad, un enfoque de derechos, un enfoque que proteja a las mujeres.
Y ya finalmente identificamos algunos aspectos más de la simplificación del procedimiento penal, que se da una amplitud de la prueba documental, no necesariamente tenemos que presentar fotocopias legalizadas, ahí un poco la materialización del principio de no formalismo, del principio de proaccione, del favoris debilis, de que también tenemos derechos humanos. El artículo 97 establece que también se puede presentar pruebas en cualquier momento del proceso, inclusive antes de dictar la resolución. Y al respecto, en el tema de las pruebas, la denuncia se la puede interponer sin adjuntar ninguna prueba. Quizás las pruebas se vayan realizando en el transcurso del procedimiento. Ahí se va a saber. Un elemento importante que a veces es un poco crítico, que se puede hacer una crítica al sistema penal, es la reparación efectiva del daño. Es decir, se va a colocar a la persona en una privación de libertad, pero ¿qué sucede con el daño a la vida? Entonces, se tiene que generar también una reparación de daño civil, establece el artículo 98, y también es muy importante la participación de personas expertas en el tema. En un caso concreto, se puede tener peritos, que la ley 348 nos reconoce como terceros coadyuvantes. Ahora también, en el artículo 100 se reconoce el tema de la denuncia falsa, es decir, cuando todos estos elementos de la ley 348 se los quiere usar de forma desnaturalizada, también va a haber una sanción, que es la resolución de rechazo y justamente la dictación de una sentencia absoluta. Como ven, el procedimiento penal como tal es similar a cualquier otro delito, pero lo que se va a generar, lo que habíamos visto, son específicas sus reglas que podemos aplicarlas para el procedimiento penal, que van a ayudar a simplificar el procedimiento y a generar una protección mucho más efectiva, que es lo importante en estos casos. ¿Por qué? Porque de nada sirve de que existan las denuncias, de que la gente se anime a denunciar si no va a haber una resolución, si no va a haber una sentencia, si no va a haber evidentemente una respuesta estatal en contra de esos agresores. Entonces, esos son elementos que se pueden ir mejorando y que ustedes van identificando también como qué mecanismos se pueden generar o qué situaciones y qué estrategias se pueden aplicar para mejorar la protección de las mujeres, la situación de violencia y la aplicación efectiva de la ley 348. Le agradezco mucho, doctor, por la exposición, estaba realmente muy interesante. También agradecemos a las personas que a lo largo de la videoconferencia se han ido conectando. Les vamos a dar, por favor, doctor, unos minutos para que ellos puedan hacerle llegar si tienen alguna consulta con respecto a la exposición o si les ha quedado alguna duda del contenido de este módulo para que puedan hacerle llegar. Tienen la opción de activar su micrófono o también pueden usar la herramienta chat para podernos escribir cualquier consulta que tuviese. Bueno, mientras aguardamos, doctor, es importante recordarles a los participantes que hasta hoy deben presentar la tarea que está programada para el módulo 3 y ya pueden revisar la guía instruccional de este nuevo módulo para que puedan presentar las actividades que tenemos pendientes para el módulo 4, que en esta ocasión vendría a ser una tarea que la deben hacer en un archivo de Word y un examen que va a contar con 10 preguntas, ¿no? Entonces, por favor, eso les recordamos a los participantes para que tomen en cuenta porque tienen que tener una nota mínima de 71 para aprobar el curso. Acá creo que tenemos una consulta. La señorita Feraude nos dice, en cuanto a la denuncia falsa, ¿qué medidas se tomaría? Sí, es una excelente pregunta, ¿no? Porque hemos identificado en el artículo 100 de la ley 348 establece que en aquellos casos donde se tenga la denuncia falsa, lo que se tiene que hacer directamente es el rechazo de la misma y lo que se va a generar es una sentencia completamente absolutoria, ¿no? Entonces, ahí se ve que a veces, decíamos eso en la explicación, estos mecanismos
de la ley que a veces se prevén se pueden llegar a desnaturalizar un poco en relación a la práctica, ¿no? Entonces, esos casos que pueden generar extorsiones, inclusive amenazas, pues directamente le faculta al fiscal a generar una resolución de rechazo de la denuncia directamente cuando exista una forma flagrante, una forma bastante evidente que es una denuncia falsa y que tiene otros fines que no es precisamente la. El artículo 100 ahí tiene que aplicarse la ley 348. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta del señor Tribeño. Nos dice, en la práctica, cuando hay un caso de violencia y se hace la denuncia en la policía FELCB, ocurre que no cumplen con los protocolos que indica y que generalmente primero piden que se haga la valoración médico-forense. Sí, exacto. Ese es uno de los cuellos de botella que se ha identificado, porque obviamente a veces genera algunos aspectos de poner trabas, de poner algunos requisitos que no están previstos. Entonces ahí lo que se tiene que establecer mediante un oficio directamente, ya sea al fiscal o al investigador, es que se cumpla con la ley 348, y si en algún caso no se llega a cumplir, entonces tiene que tener una acción constitucional muy importante, que es la acción de cumplimiento. Que la acción de cumplimiento le va a permitir en todo caso exigir a ese servidor público a que pueda cumplir con su trabajo y a materializar lo que está previsto en la ley 348. Entonces, primero, sería bueno recordarle cuáles son las funciones, lo que estamos aprendiendo en este módulo, de una forma muy respetuosa a la autoridad. Si no tenemos todavía que siguen generando el cumplimiento de requisitos innecesarios, ahí sí, otra vez se puede empezar a trabajar en casa. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver si alguien más tiene alguna consulta. De todas formas, también es importante a las personas que están participando y a las que no han podido participar que pueden usar la herramienta foros, y también es una forma de que puedan hacerle llegar las consultas al doctor Sotillo para que él pueda responder a las dudas que tal vez les ha quedado pendiente de los otros módulos o también de este módulo, ¿no? Porque a veces por el tiempo muchas personas no pueden ingresar, entonces también pueden usar ese medio de la herramienta foros. Tenemos acá otra consulta de la señorita Cádiz. Nos dice, la mujer que es víctima de agresión por parte de su pareja y ya tiene una causa abierta en fiscalía, la cual está en proceso, y nuevamente es agredida, la fiscalía nuevamente pide que sea revisada por médico forense y el fiscal apertura otra causa. Y así la mujer llega a tener unas 5 o 6 causas abiertas por las diferentes agresiones por parte de su esposo. ¿Eso es correcto? Sucede en la práctica, pero es un elemento que es erróneo, porque ahí justamente se tiene que acumular los procesos, como bien dicen acá los colegas, se tiene que acumular los procesos, porque obviamente eso puede ir a diferentes fiscales, entonces ahí directamente con el instituto, ahí será muy importante que al momento de hacer la denuncia, ya sea ante la FTV, la persona que está siendo afectada, la mujer, establezca que ya hay una causa abierta para que esto vaya acumulándose a un solo. Perfecto, doctor. Le agradezco mucho. Bueno, me parece que ya no tenemos más consultas. De todas formas, le agradezco mucho, doctor, por su tiempo, nuevamente dándose un poco de tiempito para poder realizar las videoconferencias. Le agradezco mucho realmente por su tiempo, y también les agradecemos mucho a las personas que han podido darse un tiempito para poder ser parte de la videoconferencia. Y bueno, doctor, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Yo les agradezco a todas las personas que también tienen ese interés de seguir formándose, es muy valorable, así que quedamos a la expectativa de siguientes cursos, y bueno, cualquier duda que tengamos también estamos a la hora. Estén muy bien, un saludo a todos. Bueno, entonces vamos a finalizar por favor con la videoconferencia. Nuevamente muchas gracias a todos por participar, y la misma la vamos a subir a la plataforma para que puedan revisarla más adelante. Muchas gracias a todos, buenas tardes.